Transmite el Gobierno de El Salvador. Todos los canales y emisoras deben enlazarse a la cadena nacional de radio y televisión. A continuación, el evento de la colocación de primera piedra del Centro de Alta Contención del Crimen Organizado desde Costa Rica. Toda gran obra empieza con una primera piedra. Muy pronto la megacárcel será una realidad, porque cuando los criminales están encerrados, la paz vuelve a nuestras calles. Hace años tenía que haber estado esa cárcel ya en construcción. Era un modelo como el que hay ahorita en Salvador, sería magnífico. Y así se quita toda esa alcahuetería. El presidente Rodrigo Chávez y su homólogo del Salvador, Nayib Bukele, dan inicio hoy a la construcción del nuevo centro de alta contención. Bienvenidos a esta conferencia de prensa en vivo desde San Rafael de Alajuela. Y gracias por acompañarnos en este día histórico. Muy buenas tardes al hermano pueblo de El Salvador, a su excelentísimo señor presidente de esa república hermana, al pueblo de Costa Rica y a todos quienes nos ven hoy. Un gran placer saludarlos. El Salvador pasó de ser uno de los países más violentos a convertirse en un ejemplo de seguridad para el mundo entero. A continuación, les presentaremos una radiografía del antes y del después. Cómo una nación marcada por el miedo logró ponerle freno a las pandillas que sembraban el terror en el pueblo. Veamos. Una realidad que por décadas nos fue negada. Tener un país seguro. Por primera vez tenemos libertad de verdad. 1102 días sin homicidios durante el periodo del presidente Nayib Bukele. Los expertos, analistas decían que era imposible. Y ahora ver ese gran cambio que tenemos. Estamos viviendo un momento de paz. Todos estamos seguros. Y se fueron agarrando de zonas, dominación de la pandilla 18, dominación de la Mara Salvatrucha, y estos dos grupos se enfrentaban. Mucha gente inocente la pagaba ahí en esos juegos cruzados, lesionados o muertos. Antes del gobierno de Nayib Bukele, El Salvador era un país que vivía bajo el dominio de las pandillas. 2010 me agarraron a balazos, donde yo caí, me agarraron ellos a machetazos. Sus manitas se la cortaron. Ahí quedó una y la otra dicen de que la llevaba colgando. Los primeros días fueron tristes para mí.
pidiéndole a Dios que cómo iba a hacer para salir adelante, yo para poder trabajar. Pero ella pues no tiene manos y hace barras de chocolate para subsistir. Nadie defendió a la señora. Nadie dijo la señora, el derecho humano a la señora. De la señora, nadie la defendió. Todas estas organizaciones, todos estos políticos que hoy se rasgan las vestiduras por los derechos humanos de los delincuentes, nadie dijo nada de ella. ¿Cuántas familias en nuestro país no tienen una historia que contar de terror? Cuando yo tenía 17 años llegaron los pandilleros. Mi mamá no tenía el dinero para darle la extorsión. Recuerdo que escuché un gran ruido y de ahí como que me dormí. Cuando yo reaccioné tenía los brazos llenos de sangre, los tenía deshechos prácticamente. Mi mamá había fallecido. En los buses se agarraban a balazos. En varias situaciones me tocó meterme debajo de los asientos. Habían puesto un rótulo aquí en este lugar donde estamos. Oír, mirar y callar. Créamelo. El tiempo que yo viví acá fue un tiempo de infierno. La policía también fue amedrentada. Mataron a mi papá. Le habían dado machetazos en la cabeza, le habían cortado las manos, la boca se la habían cortado. Significaba un terror para la sociedad salvadoreña. Estamos parados en lo que hasta hace poco fue la tierra más peligrosa del mundo. En 2019, Nayib Bukele asumió la presidencia de un país marcado por el miedo. Antes de asumir el cargo en el 2017, El Salvador registró más de 3.900 homicidios en un solo año. En 2025, el país cerró con solo 82 homicidios en 365 días. En 2018, se cometían casi 10 asesinatos cada 24 horas. En cambio, en el 2025, el promedio fue de 0.2 homicidios por día. Hoy, estas cifras muestran un cambio profundo. Somos el país más seguro del hemisferio occidental. Pero la pregunta es, ¿cómo un país tan violento logró cambiar su historia? El gobierno de Nayib Bukele decidió enfrentar a las maras sin miedo. Entró en acción el Plan Control Territorial, una estrategia por etapa. Cada fase se preparaba el terreno para combatir la violencia desde la raíz. Lo tenemos que sacar al 100% de los pandilleros. Desde su lanzamiento se logró una reducción sostenida de los homicidios. Se fortaleció a la policía, al ejército y se acabaron los privilegios desde las cárceles. Les quitamos el internet, les quitamos los objetos ilícitos, les quitamos las visitas, computadoras, prostitutas, fiestas, drogas, etc. El plan avanzaba de forma sostenida, pero las maras respondieron con represalias ante las medidas adoptadas por el gobierno. La mayoría de las víctimas estaban dedicándose tranquilamente a sus quehaceres diarios. El presidente Nayib Bukele convocó una reunión de emergencia con el Gabinete de Seguridad. Así que el gobierno pidió el régimen de excepción, lo que permitió a la policía y al ejército capturar a las maras mucho más rápido. Cuando ya teníamos unos cuantos meses de régimen de excepción, yo ya me daba la pauta de llegar a la casa, de que nadie me siguiera. Pues sí, de que nadie me vigilara, me anduviera asediando con ese acoso terrible. Es totalmente un cambio en materia de seguridad pública. Porque gracias al presidente, él que puso ese régimen, cayeron inmediatamente. Construyeron el CECOT para encerrar a los terroristas. Quienes están adentro cometieron al menos 10 delitos. Nosotros estamos seguros porque ellos están ahí y no van a salir, así como antes, que los pasaban a los juzgados y al ratito ya estaban afuera. En 2019, de cada 100 homicidios, 97 casos quedaban sin castigo y sin culpables. En cambio, en 2025, todos los homicidios fueron resueltos. Nadie se salió con la suya y ningún delincuente quedó libre. No ha sido fácil y no ha pasado de la noche a la mañana. Hoy ya no mandan las pandillas en El Salvador. Los salvadoreños hoy gozan de una paz que por muchas décadas anhelaron. Hoy podemos transitar libremente. Ya si nosotros queremos poner una venta de refrescos, nadie nos viene a cobrar la renta. Nos sentimos libertados, pues gracias a nuestro gobierno han agarrado a todos estos señores maleantes y que nos salgan.
Sin duda alguna, es un honor contar con la participación del presidente de la República de El Salvador, excelentísimo señor Nayib Bukele, a quien le cedo la palabra en este momento. Muchas gracias, excelentísimo señor presidente de la República de Costa Rica, Rodrigo Chávez Robles. Gracias por esta invitación. Ya cuarta vez que nos reunimos en 2 años. Su gabinete de gobierno que lo acompaña aquí en esta primera piedra. Señoras y señores, diputados de la Asamblea Legislativa de Costa Rica, miembros de la delegación salvadoreña y de mi gabinete que me acompañan, estimados elementos de los diferentes cuerpos policiales presentes, que son el pilar fundamental de cualquier medida de seguridad, amigos de la prensa, señoras y señores. Bueno, en primer lugar quiero agradecer de nuevo, presidente, por esta invitación que nos ha dado el gobierno de Costa Rica. Es un honor poder apoyarlos. Costa Rica es un país que nos supera a nosotros en la mayoría de temas. Es un país que nosotros vemos con admiración en muchos temas, de quien podemos aprender muchísimos temas. Pero creo que en el tema de seguridad, por lo que nosotros ya vivimos y por lo que nosotros ya resolvimos, creo que ahí es el tema en donde más podemos ayudar. Y agradecemos esa invitación y con humildad hemos tratado de dar nuestros aportes al tema de seguridad en Costa Rica. Salvadas las diferencias, yo he escuchado personas que dicen, pero el problema de Costa Rica no es igual al de El Salvador. No, no es igual al de El Salvador. Es igual al de El Salvador cuando empezó. Pero como ustedes saben y lo han visto en Costa Rica, el problema va a ir creciendo si no se detiene. Es el equivalente a un cáncer. Cuando un cáncer inicia, es casi indetectable. Ahí está creciendo, está haciendo daño, pero no se detecta. Así pasó en El Salvador. Las primeras pandillas que llegaron a El Salvador, yo sé que el fenómeno es distinto, pero las primeras pandillas que llegaron a El Salvador ni siquiera mataban. Ni siquiera mataban. Pasaron varios años para que empezaran a matar. Es decir, el cáncer crece. Yo recuerdo acá cuando empezó a establecerse el narco, decían, no, pero no matan. Y luego, no, pero matan solo entre ellos. Y luego empezó a morir gente inocente. Y así funcionan con todos los cánceres y con todos los fenómenos delincuenciales. Inician imperceptibles, luego se perciben pero no hacen tanto daño, luego hacen un pequeño daño, luego hacen un gran daño y luego destruyen todo. Y en El Salvador vivimos todas esas etapas 2 veces, con la guerra civil y con la guerra de las pandillas, que básicamente fue producto de la guerra civil. Pero eso ya será otro tema para explicar un día. Cuando la delincuencia se toma el país, cosa que aún no ha pasado en Costa Rica, gracias a Dios, aunque el problema es grande, pero aún no se ha tomado el país como se lo tomó en El Salvador, la criminalidad llega a ser un gobierno paralelo. El país tiene 2 gobiernos entonces, el gobierno oficial, democrático, electo por el pueblo, y el gobierno paralelo, que es la dictadura de las pandillas, o la dictadura de los criminales, o la dictadura de los narcos. Porque ahí sí es dictadura. Ahí nadie los elige, ahí no hay forma de votarlos en pro o en contra, ahí no hay elecciones, ahí no hay entrega de cuentas, ahí no hay auditorías, ahí no hay asamblea legislativa, ahí no hay nada, ahí lo único que hay es la dictadura del narco. Y el que no quiere, bala. Esa es la verdadera dictadura que vivía El Salvador, la dictadura del crimen. Incluso la dictadura del crimen tenía más control del territorio que el gobierno oficial, que era un gobierno incapaz, corrupto y cómplice de la criminalidad, pero no era dictadura, porque la dictadura la tenían los criminales. Y entonces el gobierno cobraba impuestos, sí, pero también cobraban impuestos a las pandillas, lo que ellos le llamaban renta. Ellos le pusieron ese nombre, renta. No sé si por alquiler o por impuesto de la renta, pero ellos le llamaban renta. Y ese era el impuesto de las pandillas. El impuesto del gobierno
Hay gente que lo paga, hay gente que no lo paga, ya sea porque está en la informalidad, o porque no puede, o porque no tiene con qué, o porque no declara. Pero el impuesto de las pandillas nadie podía no pagarlo. Porque el que no pagaba el impuesto de las pandillas, o lo mataban, o le hacían cosas como le hicieron a la señora, que su propio nieto le cortó las manos. Y se llevó las manos a entregarlas a la pandilla para que vean, mi abuela que no pagó, aquí están las manos. El 80% no era un fenómeno aislado en una zona, en un departamento, en un municipio, en un distrito, no. Era un fenómeno que cubría prácticamente todo el país, con pequeños enclaves residenciales privadas, etcétera, que tal vez no lo sufrían, pero básicamente cubría todo el territorio nacional, y el 85% de los salvadoreños pagaban esa extorsión que ellos le llamaban renta y que se pudiera equiparar a un impuesto del gobierno paralelo de la dictadura que tenía El Salvador, que era la dictadura del crimen. Y no se podía combatir, porque cualquier cosa, primero el gobierno estaba en complicidad con las pandillas, con el crimen. Segundo, cuando había alguna decisión de hacer algo de parte del Ejecutivo, yo no sé si lo hicieron con buena o mala intención, porque yo estaba muy pequeño, pero cuando se lanzaron los primeros programas para combatir a las pandillas, recuerdo que lanzaron el plan Mano Dura, allá cuando, no sé, a inicios de los 2000, aquí mi ministro de Seguridad ya trabajaba en ese tiempo para el gobierno, era de los buenos, y me contaba él que los buenos, porque en la policía, la mayoría de policías es gente buena. Solo el hecho de decidir ser policía es porque alguien es bueno. La mayoría de nosotros vemos peligro y corremos. Los únicos, corremos del peligro. Los únicos que corren hacia el peligro son los policías, los soldados, los bomberos. Esos son los más buenos, pues. Alguien que nace con la vocación de correr hacia el peligro. No correr del peligro, que es lo natural y lo evolutivo. No, correr hacia el peligro. Esa es la gente más buena de todas, que está dispuesto a sacrificar su vida por los demás. La mayoría de ustedes no lo harían. Bueno, ustedes sí, pero la mayoría de los que están de este lado no lo hacen. No sacrificarían su vida por los demás. Ellos sí. Y eso lo pone en otro nivel de ser humano, arriba. Entonces había muchos policías buenos en El Salvador, pero, y como me cuenta historias el ministro, iban, agarraban 100 pandilleros, los metían a la cárcel y al día siguiente salían 101. Los 100 que metieron y otro más que sacaron. Y entonces los pandilleros iban y se vengaban matando a las familias de los policías. La próxima vez, cuando otro gobierno le decía a los policías, vayan entre los pandilleros, pues decían, ¿para qué? Para que salgan libres, para que me maten. Entonces se convierte en lo que muchos le llaman, otros no quieren usar una palabra, dicen que es muy fuerte, a mí me parece está muy suave, un Estado fallido. Ya cuando un Estado no puede combatir su delincuencia, es porque hay un grupo que tiene el monopolio de ejercer la violencia, que no es el Estado, y ese es un Estado fallido. Entonces, nosotros teníamos un Estado fallido. Cuando nosotros llegamos, tuvimos que cambiar todo. Corte, jueces, fiscales, leyes, asamblea, en las elecciones, por supuesto. Elecciones que fueron observadas por la Unión Europea, por la ONU, por la OEA, por los países desarrollados que tienen interés en observar elecciones, etc. Y todos dijeron resultados avalados, resultados correctos. El partido del presidente obtuvo mayoría calificada en la Asamblea Legislativa, que en ese tiempo era, bueno, sigue siendo 2/3 de los diputados, y con eso pudimos hacer todos los cambios que teníamos que hacer. En ese tiempo fuimos muy criticados por los organismos internacionales, que nunca habían criticado el sufrimiento del pueblo, nunca habían condenado a las pandillas por estar matando a decenas de miles de salvadoreños y desaparecido a otro montón igual. Muchos de ellos ni siquiera los hemos encontrado. Calculamos más de 100,000 cadáveres que no hemos encontrado, que probablemente están en fosas
clandestinas y que con el tiempo hemos ido encontrando. Hace poco encontramos unos cuerpos que tenían más de 20 años de estar enterrados clandestinamente. Y lastimosamente, muy tarde uno se da cuenta que ha habido más muertos de los que las estadísticas dicen, y ya con estadísticas las más altas del mundo. Es decir, El Salvador era el país más peligroso del mundo de acuerdo a las estadísticas, pero era mucho más peligroso en la realidad. O sea, mucho más peligroso que el récord mundial. Ese es el nivel de problema que teníamos en El Salvador. Y así fue. Así como era la enfermedad, así tuvo que ser la medicina. Costa Rica tiene la ventaja de que no está ni por cerca en donde estaba El Salvador. Tienen un problema grave y creciente, pero no está ni por cerca donde estaba El Salvador. Entonces, si Costa Rica tiene un problema, me voy a atrever a decir un número con base en los homicidios. Si Costa Rica tiene un problema 5 veces menor, con hacer la tercera parte que hizo El Salvador, ya queda sobrado. Y entonces, este es el momento para resolver el tema de la criminalidad. Porque de lo contrario, van a pasar otras cosas. Primero, va a seguir creciendo la criminalidad y van a morir más costarricenses. Segundo, ese es el más importante, ¿no? Pero segundo, la gente ya no va a poder salir a la calle como pasaba en El Salvador. Los niños no van a poder ir al parque. Ustedes van a tener que entrar, todos los costarricenses van a tener que entrar a cierta hora a sus casas, so pena de ser asesinados si se pasan del toque de queda de las pandillas. No van a poder, ojo, todo esto que estoy diciendo es verificable, ustedes creo que lo leían incluso antes de nuestro gobierno, todo esto es la realidad de lo que pasaba en El Salvador. A cierta hora ya no se podía entrar a su casa. Si usted iba a una colonia o a una comunidad o a un barrio vecino donde vive su familia, pero que pasaba la línea de control de la pandilla hacia la línea de control de la otra pandilla, era asesinado. Si usted se quedaba dormido en el bus, y esto pasó muchas veces y podrán ver testimonios de salvadoreños, si usted se quedaba dormido en el bus y se pasaba de la línea de la parada donde le tocaba bajar, era asesinado. Si usted no pagaba la extorsión, era asesinado. Si usted no entregaba a su hija al pandillero, era asesinado. Muchos padres trataron de defender a sus hijas y fueron asesinados e igual se llevaban a la hija. Entonces muchos optaban por entregarla. Porque si no, igual le iban a matar y igual se le iban a llevar. Solo pensarlo, yo a mí no lo puedo concebir en mi cabeza. Pero esa era la realidad de El Salvador. Y está ahí verificable por medios internacionales, nacionales, los disque expertos. Todo eso está documentado y está incluso todavía vivo en la memoria de los salvadoreños, porque no es algo que pasó hace 20 años, sino que hasta hace pocos años así era. Ya todo eso no existe en El Salvador. No solo no hay homicidios, o hay una cantidad mínima de homicidios que generalmente son intrafamiliares, pero ya no hay extorsión tampoco. Ya no hay zonas prohibidas. Ya no hay zonas peligrosas. Generalmente uno va incluso a países desarrollados con delincuencia baja, pero le dicen no vaya a esa zona porque ahí es peligroso, o no vaya por allá porque ahí lo pueden asaltar y es muy oscuro. En El Salvador hay zonas oscuras, hay zonas feas, hay zonas que no tienen buena infraestructura, lo que ustedes quieran, pero no hay un tan solo lugar peligroso. Puede ser un barranco, puede estar oscuro, pueden ser las 3 de la mañana, puede que no le guste mucho el lugar porque no hay una banca para sentarse, pero lo que sí está, puede estar 100% tranquilo de que usted ahí tiene completa seguridad y nada le va a pasar. Puede amanecer ahí, va a tener su reloj, su billetera, su celular, todo. Los pocos asaltos que hay o los pocos robos que hay se agarran en horas. Hay una frase en El Salvador que los salvadoreños usan en redes sociales que se llama 3 doritos después. Porque cuando hay un video o algo que una señora le jalaron la cartera, o estoy hablando de un carterista, no estamos hablando de un homicidio, estoy hablando de una señora que le jalaron la cartera. A las 3 horas lo tienen al hombre parado, al mismo del video, esposado, con la misma ropa con la que estaba jalando la cartera. Y va a la cárcel.
con la tranquilidad de que tenemos un sistema de justicia que lo va a dejar en la cárcel. Entonces, pasamos de ser, en cifras, del país más inseguro del mundo, pasamos a ser el país más seguro de todo el hemisferio occidental, o sea, de todo este lado del mundo, de todo el continente americano, pues. No hay ningún país más seguro que El Salvador, en cifras. Pero en la realidad somos todavía más seguros, porque las estadísticas cuentan homicidios, y en homicidios somos el más bajo de todo el continente americano. Pero, aparte de eso, somos el único país me atrevería a decir que no hay un país en Europa que se pueda preciar de decir que no tienen una zona peligrosa, por ejemplo. Y nosotros no la tenemos. Y eso se logró con una serie de cuestiones, como ya les dije, y uno de los pilares fundamentales fue la construcción de una cárcel de máxima seguridad, el que ustedes conocen, el CECOT. El CECOT fue vital para El CECOT fue vital para la estrategia de seguridad por varias razones. La primera razón es porque nuestras cárceles, al igual que en otros países de Latinoamérica, se habían convertido en universidades del crimen. Ahí lo que había era criminales con privilegios, con internet, con computadoras, con teléfonos celulares, dando órdenes para matar, dando órdenes para secuestrar, dando órdenes para instrucciones a las organizaciones criminales. Entraban prostitutas, subían videos a YouTube de sus fiestas. Ojo, estamos hablando de 2014, ahí están los videos en YouTube, no los ha bajado de YouTube. 2014, 2015, con pandilleros, con prostitutas, bailándoles en fiestas en las cárceles. Y ellos grababan y subían los videos a las redes sociales. Los sacaban de la cárcel y los llevaban a ver a la familia, a entrevistas. Ellos controlaban el país. Obligaron al ejército, está preso ese ministro, pero obligaron al ejército a prestarle los polígonos de tiro para que los pandilleros practicaran lo que se llama tiro certero, que los policías me entenderán, que es disparar con certeza en la cabeza o en el corazón para matar inmediatamente. No para inhabilitar, no para dispararle en el pie, no. En la cabeza y en el corazón. Y ahí están los videos, están las fotografías presentadas no por nosotros, por fiscalías anteriores a que nosotros llegáramos al gobierno, por si alguien tiene duda de nuestros datos. Ahí están los pandilleros en los polígonos de tiro del ejército aprendiendo a disparar a la cabeza y al corazón de los salvadoreños. O sea que muchos, aparte les dieron armas también. Entonces, para poder cortar eso, teníamos que hacer una cárcel independiente nueva, que ya sabemos que no tiene un túnel secreto, que no tiene un sistema de puerta trasera, que no se la pueden ya, etcétera, donde además estuviera diseñada para que no se pudieran escapar, para que tuvieran control 24/7 y sobre todo para que no hubiesen comunicaciones. Porque les habrá pasado a ustedes y nos pasaba a nosotros que hacíamos una redada adentro de la cárcel, decomisábamos laptops, ya con nosotros en el gobierno, decomisábamos laptops, celulares, chips, de todo, ¿verdad? Y al día siguiente seguían las comunicaciones. Porque decomisábamos algo, pero se escondieron otros y seguían metiendo más. Y al final la solución fue bloquear la señal. Un celular sin señal es un pisapapeles. Entonces le bloqueamos la señal. Usted se acerca al CECOT y ya no hay señal. Más o menos lo que pasó aquí, que veníamos para acá y nos dijeron apaguen los teléfonos porque si no se les van a bloquear por 5 horas. Bloquear señal. Entonces ya esto se vuelve una isla del mundo, está aislado del mundo. No hay noticias, no hay información, no hay comunicación de adentro hacia afuera. Y ustedes están creando este centro de contención de la criminalidad, CACO, que es state of the art, la palabra sería del mayor nivel, bien diseñado. Se ha diseñado de una manera concienzuda pensando en esto,
en tener ese recurso que también es parte fundamental de cualquier plan de seguridad. Recuerden una cosa, si la criminalidad crece, me quedé corto cuando le estaba diciendo eso, si la criminalidad crece, morirán más costarricenses. Pero no solo pasará eso, sus estilos de vida cambiarán. Aparte, les cobrarán extorsión los pandilleros. Aparte, vivirán con miedo, con la cabeza abajo todo el tiempo. Porque el que levantaba la cabeza lo mataban por mirar feo al marero. Aparte, desaparece el turismo y todas las divisas que vienen con él. No van a llegar turistas a un país donde te matan por cruzar una calle, pues. Desaparece el turismo y luego viene un dominio económico que entra a un país en subdesarrollo, sin perspectivas de desarrollo, como lo fue El Salvador durante 40 años. Y luego salir de eso, toca en parte un plan como el nuestro, pero también un milagro. Porque lo que pasó en El Salvador fue un milagro, y yo por eso siempre doy la gloria a Dios, porque realmente nosotros hicimos mucho y nos desvelamos y pasamos en reuniones, hicimos páginas y papeles y escribimos cosas y dibujamos planos y estrategias, pero esto no hubiera pasado si Dios no lo hubiera querido así. Pero tocó esperar 40 años. Y mucha gente murió sin ver El Salvador de ahora, que no será el país más moderno, el país más desarrollado, falta mucho, pero ya tiene la base principal, que es un país seguro, y no solo un país seguro, sino el más seguro de todo el hemisferio. Ahora aprenderemos de nuestros hermanos costarricenses y de todos otros países que nos quieran apoyar para arreglar nuestro sistema de salud, nuestro sistema de educación, nuestra infraestructura, nuestra economía, etc. Y lo estamos haciendo, y estamos haciendo muchas cosas interesantes ahí, pero ya arreglamos lo principal, que es la vida de la gente, la seguridad de la gente. Costa Rica tiene la bendición de Dios de poder resolver este problema antes de que se haga como se hizo en El Salvador, y eso les va a ahorrar vidas, les va a ahorrar economía, les va a ahorrar años de vida, de sufrimiento, y la medicina puede ser mucho menor porque la enfermedad es mucho menor. Así que, gracias, presidente, por permitirnos apoyarlos en lo que creo que podemos aportar. Al final, Costa Rica toma las decisiones y hace las cosas que Costa Rica necesita, que no son iguales a las de El Salvador, pero que lo que nuestra experiencia sé que es un insumo importante en su plan. Esto es también parte de la alianza que firmamos en Coatepeque, el Escudo de las Américas, que básicamente es esto, pues. Es colaborar e intercambiar experiencias e información para poder garantizar la seguridad de nuestros pueblos. Muchas cosas le tocan al Estado, pero la principal es garantizar que el Estado sea el único que tenga el monopolio de la violencia. No puede haber otro cuerpo ejerciendo violencia. Eso rompe con la idea de un Estado. Así que de eso se trata el Escudo de las Américas que firmamos en Coatepeque y en El Salvador con el señor presidente. Y estamos seguros, desde antes estábamos trabajando, por supuesto, tenemos un año ya trabajando en esto, pero ahora con más ganas, para poder acompañarlos en este proceso a hacer una Costa Rica segura, y pues todo lo demás, primero Dios, vendrá por añadidura. Muchas gracias. Un caluroso aplauso al excelentísimo señor Nayib Bukele, presidente de la República de El Salvador. Continuamos con esta conferencia especial. Casos que estremecen al país revelan un patrón alarmante. Delincuentes, reincidentes, liberados, resoluciones judiciales indignantes y muchísimas, sí, muchísimas familias que siguen esperando justicia pronta y cumplida. En Costa Rica la justicia parece haberse vuelto un privilegio.
Las víctimas enfrentan un sistema lento, frío y muchas veces cruel. Para los delincuentes, en cambio, todo es más flexible y complaciente. El caso de Esteban Arias es una herida abierta hasta hoy. En diciembre del 2022, un vecino disparó al aire. El resultado, Esteban pasó más de un mes en coma, quedó ciego, la movilidad de una pierna y de una mano completamente comprometida. Su vida quedó marcada para siempre. ¿Y el responsable? ¿Adivinen qué? Absuelto en primera instancia. Hoy el caso irá nuevamente a juicio tras una apelación. Pero la pregunta es inevitable. ¿Cómo se absuelve una tragedia de esta magnitud? Digo mucho sobre la justicia aquí. A veces siento que es muy injusta. Fabricio Soto, de apenas 21 años, murió atropellado en Carrizal de Alajuela. El conductor, que al parecer manejaba borracho, huyó del lugar. No es justo que ellos anden a la libre, como si nada hubieran hecho. Que no voy a descansar hasta que estas dos personas paguen. El horror alcanza otro nivel con el caso de Brittany Cerdas, de 17 años, embarazada de 7 meses. Fue asesinada, quemada y abandonada como si su vida no valiera nada. Su madre lo denunció con claridad. ¿Por qué beneficiarlos y tener más beneficios que nosotros como padres? A donde la mamá por lo menos puede irlo a ver una vez al mes. Yo a mi hija no la puedo ver. Y luego está Keylor Gamboa, un joven asesinado por un delincuente que nunca debió estar libre. Asaltó a Keylor y a su novia cuando regresaban de las fiestas de Zapote. Lo apuñaló en el cuello y le robó el futuro que tenía por delante. Mi hijo andaba disfrutando con su novia, con sus amigos, en un plan sano, sin hacerle daño a nadie, y simple y sencillamente una persona con amplio expediente judicial llegó y simplemente dijo, le quito la vida, punto, y se acabó. Mi mensaje principal es que por favor se pongan en los zapatos de todas las familias que hemos vivido, que hemos pasado situaciones así. No permitan, por favor, que absolutamente ninguna otra familia pase por ese dolor que nosotros ya vivimos. El responsable fue Cepeda Rubí, alias Lupa, con antecedentes por robo agravado y homicidio. Pero ¿sabe qué? El sistema simplemente lo dejó salir. Y este no es un error aislado, es un patrón. Delincuentes reincidentes con violencia comprobada tienen oportunidades. ¿Y saben qué? Las usan. Mena Alfaro, con el alias Enano, tenía antecedentes de transporte y venta de drogas y recibió una sentencia de 25 años por homicidio calificado, después de que junto a 3 cómplices planificó y asesinó brutalmente a Moisés Antonio Polanco Miranda, tras enterarse que este había comprado droga a otros vendedores. Río Mairena, conocido como Guaco, con antecedentes por transporte de droga, fue sentenciado a 50 años por homicidio calificado, luego de que ingresó a una vivienda, amordazó a 6 jóvenes, asesinó a 5 e intentó matar a una menor de edad. Y mientras las familias entierran a sus hijos, el país se entera de decisiones judiciales que realmente costarricenses son indignantes. Por ejemplo, un juez del Tribunal Penal de Limón dejó libres a 2 supuestos altos mandos de organizaciones criminales que operan en Batán, conocidos como La Patrona y La H. Nada más y nada menos que porque presentaron supuestas ofertas laborales y un domicilio fijo. Así de absurdo como suena. Alias La Patrona, de apellidos Cabezas Vargas, sería pareja sentimental de alias Tan, un sujeto cercano al diablo, y quien, según la investigación, se encargaba de la logística para legitimar dinero y dar órdenes a los miembros de la organización criminal, así como a otro sujeto de apellidos Araya Sánchez, alias La H, investigado por homicidio y tráfico de drogas. 2 completos angelitos que regresan a las calles gracias a la muy cuestionable decisión de un juez. Y esta otra pifia, costarricenses, no hay palabras para describirla. Aunque la Fiscalía solicitó 1 año de prisión preventiva, los jueces del Tribunal Penal de Cartago dejaron libres a 4 sospechosos de secuestrar, agredir y violar a una menor de 15 años. La joven habría sido entregada a una banda de gota a gota por su propia madre para cancelar una deuda. A eso hemos llegado. Preguntémonos,
¿De qué sirve un sistema que protege al agresor y abandona a la víctima? Porque ¿cómo es posible que si una persona hace un delito y lo suelten? Yo le echo la culpa a los fiscales y a los jueces. ¿Por qué? Porque cuando se llevan a un maleante a la cárcel, ya el mismo día, en la tarde, ya está afuera. La pregunta es, ¿estamos a tiempo de salvar al país? La respuesta es sí, pero también necesitamos cambios urgentes en nuestras leyes. Que los diputados tomen decisiones para proteger a la gente buena y castigar a los criminales tal como se lo merecen. Por desgracia, muchos encuesta de Moras no lo ven así. Sí me preocupa también las quejas de los familiares, cómo se ha reducido la visita conyugal. Un referente de una megacárcel donde no se están cumpliendo los derechos fundamentales. Costa Rica no necesita más excusas legales. Lo que necesita es un sistema judicial que deje de fallarle al pueblo y leyes que no permitan seguir dándole abrazos a quienes nos pegan balazos. Costa Rica levanta su nueva megacárcel de alta contención para recuperar el control del sistema penitenciario. ¿De qué se trata? Veamos. Costa Rica da un paso clave en la lucha contra la delincuencia. Así será el Centro de Alta Contención contra el Crimen Organizado, CACO, la nueva megacárcel del país. Es una cárcel diseñada para encerrar, aislar y controlar a los reos más peligrosos, aquellos que hoy representan una amenaza directa para la seguridad nacional. El nuevo centro penitenciario tendrá capacidad para 5.100 reos, distribuidos en 5 módulos de 1.020 internos cada uno, bajo un modelo de máxima vigilancia. ¿Saben qué? No es una cárcel común, es un centro de alta contención, pensado para cortar de raíz el poder delictivo que durante años operó desde adentro de los centros penales. El proyecto incluye 7 fortines de vigilancia, 4 puestos de control interno, 20 celdas de aislamiento, controles de ingreso y registro de visitas, además de infraestructura médica, administrativa y logística. Cada espacio fue diseñado para cerrar portillos, limitar el contacto y evitar cualquier tipo de operación criminal desde el interior. El CACO se construye en San Rafael de Alajuela, dentro del complejo penitenciario en Occidente, con una inversión de 16.774 millones de colones. En menos de 2 meses de trabajo, el movimiento de tierra y la nivelación ya registran un 40% de avance en un terreno de 91.000 metros cuadrados. Esta cárcel está orientada a esta gente de crimen organizado, a los cuales tenemos que hacerle contención. ¿Para qué? Para que no sigan cometiendo delitos dentro del sistema penitenciario, para que puedan cumplir la pena dentro del sistema penitenciario y en verdad para hacerle un frente a la materia de seguridad y evitar que de adentro puedan seguir actuando o que también salgan antes de tiempo. La decisión de avanzar con este centro de alta contención tomó fuerza tras la visita el 12 de noviembre del 2024 del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, al Centro Penal La Reforma. A partir de ese momento, el país empezó a evaluar con mayor firmeza la necesidad de una cárcel moderna, con control estricto, reglas duras y con 0 tolerancia al crimen. Nos decía que ellos tenían el proyecto para construir una cárcel. Yo les decía que las cárceles deben de ser construidas pensando en que nadie se va a escapar, en cómo se va a controlar, dónde van a salir, cómo van a entrar, cómo van a circular, cuáles son los anillos de seguridad que se van a tener. Desde entonces se aceleró el proceso. En noviembre del 25 se adjudicó la obra y en diciembre arrancaron los trabajos. El objetivo: avanzar en tiempo récord una infraestructura capaz de recuperar el control total del sistema penitenciario. Entonces ya habiendo una cárcel nueva y habiendo más campo, y pues imagínate, el que tenga que ir a pagar sus delitos, ahí va a tener su campo. Me parece que si va a ser un modelo como el que hay ahorita en Salvador, sería magnífico. Pero la cárcel debe ser estricta como es ahí, ¿verdad? Como es ahí en de Bukele. Así se quita toda esa alcahuetería.
¿Sabe qué? Las medidas ya se sienten. El 4 de diciembre del 24 cerramos los comisariatos. El 24 de marzo del 25 eliminamos el dinero en efectivo dentro de las cárceles. Y el 9 de abril de ese año activamos el plan de alta contención, con controles más estrictos de visitas, encomiendas y movimientos internos. No solo quitar las alcahueterías, esto es poner orden. Usted no puede tener mezclados a todos los privados de libertad. Hay gente que está por situaciones muy violentas y otros que no están por situaciones muy violentas. Esa pulpería que tenían ahí, para mí eso era una alcahuetería. Si lo han quitado o lo están quitando, y mejor para nosotros. Es inaudito que en una cárcel se esté generando millones de millones, porque es un lavado de dinero que hay ahí, que había. La ofensiva contra el crimen no se limita a los centros penales. En las calles, el Ministerio de Seguridad Pública reporta contención y reducción de homicidios, menos delitos contra la propiedad, un aumento en las aprehensiones, con más oficiales desplegados para garantizar la seguridad ciudadana. Seguimos en esta lucha para que estas personas que detenemos, estos grupos criminales organizados, sean procesados judicialmente y terminen en una cárcel con todas las condiciones de modernidad que requiere nuestro país. El mensaje costarricense es claro y directo. La nueva cárcel estará lista en 195 días desde la colocación de la primera piedra, con fecha estimada para julio de este año. Ni lo duden, el CACO busca marcar un antes y un después. Cárceles bajo control del Estado y no del crimen organizado. De inmediato el mensaje del señor presidente de la República, don Rodrigo Chávez Robles. Muy buenas tardes, pueblo de Costa Rica. A nombre de la enorme mayoría de ustedes, me honro en darle la bienvenida una vez más al excelentísimo presidente de la hermana República de El Salvador, Nayib Bukele. Muchísimas gracias, señor presidente. Nos honra su presencia. A la gran mayoría de los costarricenses. Saludo también a los colegas de gobierno de Costa Rica, a las autoridades del gobierno del pueblo hermano de El Salvador. Saludo a los diputados que hoy se quisieron hacer presentes para marcar este momento histórico en nuestra patria. Gracias, señoras y señores diputados que sí vinieron. A los héroes y heroínas de los diferentes cuerpos de policía de Costa Rica, muchísimas gracias. Los saludo humildemente quitándome el sombrero y bajando la cabeza diciéndoles gracias de corazón. Como dijo el señor presidente Bukele, ustedes corren hacia donde los demás nos queremos alejar. Gracias. Muchos han criticado o se han preguntado qué viene a hacer Nayib Bukele a Costa Rica una vez más. Bueno, el testimonio que él dio nos vino a decir que la gente y las sociedades inteligentes aprenden de cabeza ajena, de la experiencia internacional, y que solo los tontos creen tener los remedios caseros sin pensar o por intereses de grupos. El señor presidente nos contó, al igual que la novela de García Márquez, La crónica de una muerte anunciada, nos dio la crónica de una dictadura del crimen organizado. Solo los tontos no aprenden en cabeza ajena. El señor presidente además nos está aquí porque esta cárcel se ha beneficiado de aproximadamente
entre 1.800 y 2.000 millones de colones que hubiéramos tenido que invertir los costarricenses en diseños, en estudios, y que El Salvador una vez más colabora con Costa Rica, como lo hicieron durante aquella crisis que ocurrió de inundaciones cuando el señor presidente Bukele estaba siendo condecorado por mi gobierno y por el pueblo de Costa Rica. Además tenemos un pacto. La presencia de Nayib Bukele es importante, es legítima y nos honra. Así le contesto a los que han hablado tonterías, a los que han tratado de darle al Tribunal Supremo de Elecciones competencias que no tiene ni tendrá. Como decir, el avión del presidente Bukele no puede aterrizar. La falta de respeto del Tribunal Supremo de Elecciones de decirle, venga, pero pórtese bien. Primero como que tuvieran la competencia para decir que vendría. Eso es una falta de respeto, señor presidente, por la cual le pido disculpas a nombre del pueblo de Costa Rica. Que un tribunal electoral le diga a un invitado de honor, sí, pero no quiebre las cosas, ni manche las paredes, es una verdadera aberración. Bueno, pero volviendo al tema, los videos han sido absolutamente elocuentes. Las palabras del señor presidente es un testimonio que debemos escuchar con mucha atención. ¿Por qué estamos hoy aquí? Porque durante años nos vendieron mentiras peligrosas. Nos dijeron que el crimen organizado es demasiado complejo para enfrentarlo, que Celso Gamboa no lo puede investigar el OIJ porque tiene demasiados amigos en el Poder Judicial. Palabras no mías, palabras del director del OIJ, Randall Zúñiga, que está hoy en vacaciones pagadas por usted y por mí, costarricense, pero mayoritariamente por ustedes. No, es demasiado complejo. Los derechos de los criminales son derechos humanos, obviamente, pero nos dijeron que esos derechos, por legislación y por acción, para el Poder Judicial y una mayoría en el Congreso, son más importantes que los derechos de las víctimas. Acostúmbrense. Vivir con miedo debe ser normal. Lleguen a la casa temprano, no salgan de noche. No ven el paralelismo o la secuencia más bien de lo que nos cuentan los datos y la ciencia y el análisis. Ocurrió en El Salvador y está ocurriendo hoy aquí. Esas mentiras son sostenidas o que no conocen lo que es vivir fuera o en un barrio difícil y que nunca han hecho nada para combatir el sicariato. Nosotros redujimos el número de muertes o de asesinatos. Este año fue 873, pasado, y predecían miles. Pero ¿saben qué? Uno es un exceso. Y lo peor es que se puede evitar y el pueblo ya no cree los cuentos que nos han dicho por décadas. Desde el 1989 que hicieron el Código de Procedimientos Penales, una oda, un poema a las víctimas de la sociedad, como dijo la señora diputada Gloria Navas, que son los criminales, los sicarios y los asesinos. No. Hoy estamos aquí para marcar línea. Esta primera piedra del Centro de Alta Contención contra el crimen organizado no es un símbolo, no es vender humo, no es, como decimos los ticos, paja. Ya se terminó todo el trabajo de nivelación, empezamos a construir y en 195 días costarricenses, las cosas que ustedes vieron en esos videos y en las palabras del señor presidente Bukele se acabarán. Ya hemos hecho mucho, ya hemos hecho mucho.
Pero la Contralora Marta Costa, los diputados Jonathan Acuña del Frente Amplio, Gloria Navas, que ayer dio la adhesión de voto a un candidato de la República, para citar algunos, Dinora Barquero, ustedes los conocen. Ellos decían que esto no podía ser realidad y aquí está el tapabocas para ellos y los amantes del crimen organizado. Yo nada más les digo, El Salvador, repito, todos lo sabemos, pasó de ser la sociedad más violenta del mundo, posiblemente, a convertirse en un referente mundial en seguridad. Porque el pueblo en democracia, a través de un voto, le ordenó al Estado, a todas las partes del Estado, al Poder Judicial, al Poder Legislativo y al Poder Ejecutivo, trabajen juntos y hagan lo que tengan que hacer. Los que están al servicio del crimen, que salgan, que los echen, que los remuevan, y los que quieren luchar, aquí están los instrumentos. En democracia, nadie nunca ha desafiado los resultados de la elección de término medio que hubo en el Congreso salvadoreño. No les gustaron los métodos al principio, pero hoy, cuando los resultados se ven de manera clara, no en las palabras solo del presidente, en ver las calles seguras, antes dominadas por las pandillas, las familias felices en los parques, las escuelas en paz, los niños caminando libres, la vida volvió a vivirse. Y sin embargo, la nuestra se deteriora. Necesitamos que el Poder Judicial y la Asamblea Legislativa se unan a la lucha en lugar de obstaculizarla. Ya limpiamos las cárceles en la medida que nos permite el marco jurídico actual. Necesitamos que el Poder Perjudicial y la Asamblea Legislativa tomen las decisiones, en el caso de la Asamblea Legislativa, para endurecer las penas. Nosotros presentaremos la semana entrante una ley contra el crimen organizado, modelada en el sistema internacional de lo que los abogados y estudiosos llaman jus ad bellum, que es cuando un grupo organizado ataca al pueblo de un país, los derechos y responsabilidades del gobierno, modeladas en la ley contra el crimen organizado que pasó o que tiene Italia por el problema que han tenido por cientos de años de la Cosa Nostra, de la mafia, y también en las excelentes leyes que ha adoptado El Salvador. No vamos a juzgar solo los crímenes cometidos. Vamos en esta ley a proponerle a la Asamblea Legislativa que declare delito pertenecer a las bandas de los Lara, de los Turesky, de la hondureña en Limón, de todas esas que torturan a nuestra gente. Ese va a ser un delito. Eso nos va a permitir guardar a combatientes organizados contra la sociedad en esta cárcel. Así lo hizo El Salvador. Y luego los juzgaremos ya por la violación, por el asesinato, por el tráfico de drogas. Es la única ruta. Aquí no vamos a lograr la paz negociando, tomando té y comiendo galletitas María, como quería Rodrigo Arias Sánchez cuando nosotros presentamos 6 leyes que verdaderamente golpeaban al crimen y que no quiso ni él ni sus diputados de bajo su influencia pasar.
no las quisieron aprobar. Quería tomar té y tomar galletitas conmigo para dar la impresión de que estábamos haciendo algo, según él. Pero yo no doy impresiones, yo doy acciones, yo no doy discursos. Aquí está la evidencia. Sacamos, como dijo el video tan bien narrado de doña Pilar Cisneros, sacamos las pulperías, quitamos el dinero en efectivo, sacamos los teléfonos, las computadoras, regulamos las visitas conyugales. Ven el paralelismo. Hoy queda claro que el miedo tiene que cambiar de lado, que el pueblo debe dejar de sentir miedo y los criminales deben temerle al peso de la ley, que requiere la acción conjunta de un Congreso patriota, de un poder judicial limpio y eficiente y de una policía y un gobierno que hagan su trabajo. Hoy dejamos claro aquí que en Costa Rica, para lograr esa tranquilidad, vamos a tener que aprender a respetar mejores leyes y que quien las viole enfrentará primero a la policía y después a un poder judicial sin titubeos, corrupción y soltando al tipo de gente que ustedes vieron en ese video, sin privilegios, sin apellidos. Se puede hacer, ya ustedes saben que se necesita, Dios mediante lo lograremos. Que Dios bendiga a El Salvador, a su presidente, y que Dios bendiga a nuestra amadísima patria Costa Rica. Muchas gracias. Iniciamos en este momento el periodo de consultas por parte de los medios de comunicación con Héctor Peñate de Noticiero El Salvador, y si nos indica a qué mandatario va dirigida su consulta. Muy bien, buenas tardes, señores presidentes, distinguidos funcionarios de ambas naciones acá presentes. Quisiera preguntarle al presidente Nayib Bukele qué opinión le merece esta situación. Por ejemplo, ¿qué le aconseja usted al presidente Chávez en cuanto a los detractores, a la gente que se opone a los cambios y transformaciones que ahora Costa Rica tiene la oportunidad de empezar a desarrollar, y al mismo tiempo que El Salvador ya está en pleno avance? Y también al presidente Chávez, ¿qué puede opinar usted al respecto de adoptar el modelo carcelario que cuando se implementó en El Salvador fue criticado por organismos internacionales? Gracias. Bueno, sí, muchas gracias. Yo creo que lo van a criticar de todos modos, porque si lo hace, que por qué lo hizo, y si no lo hace, que por qué no hace nada. Entonces, aunque la opinión pública es sumamente importante, yo estoy seguro que la mayoría de los costarricenses quieren que el problema de la inseguridad se resuelva. No hay otra forma de resolverlo más que con fuerza. No hay otra forma. Hay proponentes de otras formas que funcionan únicamente antes de que el problema empiece. Por ejemplo, a mí me decían en El Salvador, y perdón que me extienda un poquitito, solo voy a mencionar esto, es que a mí en El Salvador me decían: presidente, la solución a la violencia es invertir en educación y en oportunidades. Yo le dije, tiene toda la razón. Si un país invierte en educación y en oportunidades, esos niños no se convertirán en delincuentes, o por lo menos en su gran mayoría no lo harán. Pero eso se lo hubiera dicho al gobierno de hace 20 años, porque estos criminales no tienen 4 años para mandarlos a kinder. Estos criminales ya se graduaron de matar, de la Universidad del Crimen, ya violaron, ya mataron, ya cortaron cabeza, ya le cortaron las manos a la abuelita. Ya no es de mandarlos a la escuela, ya no es de darles una oportunidad. Además, ¿qué oportunidad le podemos dar? ¿Le podemos pagar un estipendio por no ser criminales como hacen otros países? Les pagan, básicamente es un incentivo para ser criminal, porque ahora hacen dinero de la criminalidad y encima reciben dinero del gobierno, mientras un montón de jóvenes no tienen trabajo.
¿Qué incentivo hay para un joven trabajador que le cuesta día a día ganarse sus pesitos para que llegue el delincuente y se los quite? El incentivo entonces es ser delincuente para quitar y no ser trabajador para que se lo quiten. Entonces, presidente, la única forma de solucionar un problema que ya existe de inseguridad es con fuerza, con la fuerza del Estado, que yo lo he dicho en otras ocasiones, todo Estado es más fuerte que sus grupos criminales presentes en su territorio. No hay Estado que no pueda contra los criminales. Si un Estado no vence a la criminalidad es porque el Estado es cómplice o porque partes del Estado son cómplices. Una vez el Estado se libera de la complicidad con la delincuencia y va con fuerza hacia los criminales, los vence. Entonces, todo lo que usted haga va a tener críticas y va a tener apoyo. Si usted hace esto, que es traerle seguridad a Costa Rica, lo van a criticar. Y si usted no lo hace, lo van a criticar también. Mi pregunta sería, ¿qué prefiere usted? Si prefiere que lo critiquen por traer seguridad o prefiere que lo critiquen porque no hizo nada por traer seguridad. Entonces, las críticas siempre van a estar. El que se mete a política sabe que le va a caer, pero usted haga lo correcto y al final, como dice la Biblia, se hacen las cosas con sabiduría, lo demás viene por añadidura. Laura Solórzano, de Noticias Rebretel. Buenas tardes, don Rodrigo, don Nayib, gusto de saludarlos. La pregunta sería para don Nayib. Don Nayib, ¿qué experiencias específicas del modelo carcelario de El Salvador, en esto me refiero al SECOT, consideran más útiles para que Costa Rica las adopte? Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, bueno, creo que aquí hay varios temas que son paralelos muy cercanos. Creo que en la estrategia de seguridad global pueden haber más diferencias, acá hay menos. Por ejemplo, una cosa importante es que una cárcel debe de ser impenetrable. Es decir, nadie puede entrar ni salir sin permiso. Y para eso se requiere hacer una infraestructura que esté diseñada especialmente para cubrir toda posibilidad, que tenga una área entre un muro y otro, que tenga los lugares de control específicos, tanto de visión natural como digital, que tenga los controles de ingreso, las trampas de acceso en donde alguien entra contaminado, digamos, que puede traer aparatos, etcétera. Ahí es revisado y luego pasa a la otra área donde ya debe entrar descontaminado, por llamarle así. Al lugar, independientemente de que esté bloqueada totalmente la señal, no pueden entrar aparatos electrónicos. Alguien va a decir, es una redundancia, si no hay señal, ¿qué importa? Pues, como dije hace un rato, un celular es un pisapapel. Debe haber redundancia. Si falla algo, no puede no fallar la otra línea. Y así, los reos son de alta peligrosidad. No sé si ustedes han visto reportajes sobre nuestras otras cárceles. No el SECOT, nuestras otras cárceles tienen sistemas de reinserción, sistemas de capacitación para que los reos aprendan un oficio para cuando vayan a salir libres. Pero en el SECOT tenemos criminales que han cortado cabezas, que han asesinado niños, que han violado niñas, seres que no pueden estar en otro lugar más que en prisión. En su mayoría, si no todos, no saldrán nunca de ahí. Y por ende, la desesperación de saber que nunca van a salir los puede mover a hacer cosas, a matar custodios, a intentar escaparse, a generar una especie de microsociedad ahí adentro en donde hay jefaturas. Casi todas las cárceles que vemos en otros países tienen jefaturas dentro de las cárceles, está el jefe del grupo tal, el jefe del grupo tal, hay dineros que se mueven adentro. Todo eso no existe en el SECOT y todo eso no puede existir en el CACO. No puede haber dinero que se mueva adentro, no puede haber tiendas, no puede haber comercio, mucho menos puede haber droga, aparatos, armas, los controles de entrada y salida, el control del armamento que se tiene ahí adentro. El armamento debe haber armamento para someter y debe estar separado el armamento letal, porque pues, aunque sean delincuentes nadie quiere que los maten ahí adentro. Pues, o bueno, tal vez alguna gente querrá, pero nosotros no podemos hacer eso. Sin embargo, hay un armamento letal en caso de emergencia. Gracias a Dios, en todos estos años nunca se ha usado armamento letal en el SECOT, no hemos tenido una sola muerte. Pero hay un control con armas de inmovilización, hay un control 24/7,
Incluso las celdas están diseñadas en una forma en donde no hay un lugar donde se pueden ocultar. Si las celdas, muchas veces las celdas están diseñadas de otra forma. Por ejemplo, cuando fuimos aquí a conocer la cárcel el año antepasado, 2024, fuimos a conocer la cárcel y la cárcel tenía un montón de defectos de infraestructura. Si había una celda, que la celda era una puerta, por ejemplo, y adentro estaba todo el cuarto, con camas y todo. Entonces, el custodio, si ve a la puerta, solo puede ver más o menos como un 30% de la celda. Tiene que asomarse más allá, asomarse más acá, probablemente entrar y ponerse en riesgo para poder revisar la celda. Los custodios tienen que tener la posibilidad de revisar la celda arriba, abajo, derecha, izquierda, sin poner en riesgo sus vidas. Además, debe de haber un control estricto de la comida, por ejemplo. La comida que entra al penal debe de ser revisada, porque en esa comida puede ir armas, puede ir chips de celulares, puede salir información. Hay una palabra, no sé si le llaman acá, probablemente sea palabra salvadoreña, se llama huila, que es un papelito o un pedazo de plástico o un pedazo de cualquier material donde ellos escriben mensajes. Y luego eso se hace pequeñito, muchas veces se lo pueden tragar o lo ponen en algún lado o lo meten en una tubería de desagüe. Y luego la tubería de desagüe sale dentro de una bolsita o algo que lo proteja del agua, sale por el otro lado y luego llega alguien a recogerlo, generalmente una mujer o un niño, para que nadie sospeche, y luego esa persona lo lleva al destinatario de esa huila. Con esa información pueden empezar a coordinar homicidios afuera, coordinar la estructura de la pandilla, si uno tiene al jefe preso, baja las órdenes del jefe, o incluso coordinar un escape. Entonces, desde el control de las tuberías, el control de los ingresos, los vehículos que entran, qué aeronaves pueden pasar, es decir, todo lo que hicimos en el SECOT se va a hacer en su versión costarricense, que es el CACO. Muchas gracias, don Nayib. Gracias. A doña Laura yo le quisiera agregar algo. El señor presidente le contestó de excelente manera la pregunta que usted le hizo. Yo nada más quiero agregar que este CACO va a estar vacío y no se van a necesitar ninguna de esas medidas en el tanto y en el cuanto no cambien nuestras leyes del Código Penal y el Código de Procedimientos Penales y no cambie el Poder Judicial. Sino aquí estamos construyendo paredes que estarán ociosas hasta que se den esos otros dos cambios. Yo sospecho, don Nayib, que el SECOT estaría vacío si usted no hubiera logrado que el pueblo le diera el mandato a la Asamblea Legislativa y a usted para poder mejorar el Poder Judicial y lograr encarcelar a estos criminales nefastos. Muchas gracias. Finalizamos con Diego Arce de Multimedios. Muy buenas tardes a ambos mandatarios, don Rodrigo y don Nayib, bienvenido acá a Costa Rica. Mi pregunta es para nuestro mandatario, don Rodrigo Chávez. Hace unos momentos, don Rodrigo, usted dijo que se iba a tramitar en la corriente legislativa un proyecto de ley para el crimen organizado. ¿Qué nos hace creer que ahora sí se tenderán los puentes, incluso cuando la misma Pilar Cisneros nos dijo a finales del año anterior que ya no había ambiente legislativo para sacar más proyectos de ley? Mire, los puentes ellos los volaron. Los puentes, la dinamita que usó Rodrigo Arias Sánchez, Gloria Navas en su momento cuando presidía la Comisión de Crimen Organizado, era hacer reunioncitas, lo que llamamos los ticos patear la bola para adelante, o como decía mi tata, patear el tarro para no juntarlo ya. Esa fue la dinamita que usaron, hacernos perder el tiempo, engañar al pueblo de Costa Rica y decir que estaban haciendo, fingiendo que hacían. Entonces, yo no sé si hay un ambiente receptivo en la Asamblea Legislativa actual. Nosotros vamos a presentar ese proyecto de ley para avanzar el proceso parlamentario y serán los diputados, en caso de que los diputados actuales rehúsen hacerlo patriótico, serán los diputados que empiezan el 1 de mayo los que decidirán si quieren darle a Costa Rica el marco jurídico que necesitamos para poder darle la tranquilidad al pueblo de Costa Rica. Cada quien
cada palo tiene que aguantar su vela. Veremos qué hacen estos, si los actuales, y veremos qué hacen los futuros. De hecho, esa debería ser un elemento de reflexión del pueblo de Costa Rica. Muchas gracias. Muchísimas gracias, pueblo de Costa Rica. Muchísimas gracias, excelentísimo Nayib Bukele. Yo le pido un aplauso de nuevo para el señor presidente de El Salvador. ¡Atención! Transmitió el gobierno de El Salvador. Agradecemos a los medios de comunicación por enlazarse a la cadena nacional de radio y televisión. Esto fue el evento de la colocación de primera piedra del Centro de Alta Contención del Crimen Organizado desde Costa Rica. Transmitió el gobierno de El Salvador. Agradecemos a los medios de comunicación por enlazarse a la cadena nacional de radio y televisión. Esto fue el evento de la colocación de primera piedra del Centro de Alta Contención del Crimen Organizado desde Costa Rica.